Gustavo Lubín nos trae toda la actualidad del cuadro indígena del futsal Guaraos. El cuadro futsal Guaraos visitó la ciudad de Anaco en duelo de favoritos de la llave oriental y recibió un severo correctivo en forma de goleada. Gustavo Lubín con la nota. ¿Qué tal, amigos de Futsal TV? Desde la tierra y cuna del Guarao les saluda Gustavo Lubín. Hoy nos encontramos en Gimnasio Cubierto de Tucupita, donde Guaraos Futsal retoma sus entrenamientos. Hoy estaremos conversando con algunos guaraos acerca del partido que tuvieron el fin de semana en Anaco. Bueno, sí, primero que nada, gracias por la oportunidad. Una derrota muy dolorosa ya en Anaco, el cual debemos pasar la página, pensar nuevamente en el próximo partido y corregir esos pequeños detalles y esos pequeños errores que nos pasaron factura ya en aquel compromiso y tratar de ir a afrontar este nuevo reto contra el Deportivo Anzoátegui, que es un partido muy fuerte, pero que tenemos la ventaja que jugaremos aquí en casa y buscar esos 3 puntos que nos den la clasificación. Kendry, ¿qué crees tú que pasó en ese partido, ¿no? que perdió Guaraos por goleada junto a un rival muy fuerte como es Anaco Sport Club? Bueno, creo que nos vimos un poco, no confiados, pero sí bastante relajados en el compromiso. Creo que nos pasó factura al final. El partido, el primer tiempo estuvo muy fuerte, un 2-0, que no era ninguna ventaja para ellos, pero en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad. Tuvimos la oportunidad de ponerlo solo por un gol en un partido 2-1. Al final no se nos dieron las cosas y tuvimos que jugar con el portero jugador y ahí nos pasó factura y nos pusieron el partido más abierto. Los deltanos quieren pasar rápido la página y ya piensan en el dance. Nosotros el Curly Rivera, quien fue también pues parte del partido que se perdió allá en la casa de Anaco Sport Club. Curly, una semana que comienza con entrenamientos bien fuertes, para que nos diga cómo comienzan ese entrenamiento, la preparación para el partido que se viene. Bueno, sí, como le dice, preparándonos ya para la jornada contra el dance. Ya empezamos en la mañana con una semana con una preparación de gimnasio. Ahorita en la tarde trabajamos lo que es la parte defensiva, un poco de lo que nos faltó en Anaco, pues, y ya pasando la página, ya pensando en los partidos que se vienen, que es de suma importancia, los 3 puntos contra el Dani, para seguir sumando. ¿Cuál sería tu mensaje a la fanaticada de Guarao que está esperando un partido tan importante contra el Deportivo Anzoátegui este sábado? Bueno, invito a toda la fanaticada del Delta que vengan el sábado al Janoco, que son de suma importancia para nosotros, ya que ese son el motor extra, pues, para ese granito de arena que nos falta a nosotros, y sé que será un llenazo. ¿Ganarán este fin de semana, Curlis? Claro, con el favor de Dios, que podamos lograr la victoria. Ahí estaba entonces Curly Rivera para las cámaras de Futsal TV. Continuamos con las entrevistas acá en Anaco de Guaraos. Amigos de Futsal TV, continuamos con las entrevistas acá en Anaco de Guarao y está con nosotros el mejor portero de Venezuela en el futsal, Carlos La Bola Vázquez. Carlos, bienvenido a Futsal TV. Bueno, sí, como todo equipo, el equipo que no entrena no merece ganar. Tuvimos una semana floja y no entrenamos como se veía para ir a sacar esa victoria en Anaco. Y bueno, de mala suerte tuvimos esa derrota que tampoco fue tan buena para el equipo. Fueron varios goles, creo que quedó 7-2. Bueno, pero ya esta semana retornamos otra vez los entrenamientos, cosas que tuvimos una reunión el día domingo con los compañeros, con el cuerpo técnico, que hay que entrenar, hay que trabajar y trabajar, que es lo que sí esta disciplina. En cuestiones de segundos se puede liquidar un partido. ¿Cómo te prepara para el partido de este fin de semana acá en Anaco contra Deportivo Anzoátegui, que le sacó un punto allá en el gimnasio Luis Ramos? Bueno, sí, lo bonito del fútbol sala es que tiene revancha. El partido allá en Anzoátegui fue un partido también cerrado. Por un error, faltando creo que 30 segundos, nos metieron la pelota de córner, no hubo marca y ahí fue donde nos hicieron el empate. Pero ya que estamos de local, estamos con la gente, con lo que queremos, con el público tan especial que siempre viene a llenar esta plaza tan hermosa, y para ello le vamos a dedicar esa victoria.
Allí escucharon las voces de los protagonistas de Guarao Futsal, ya cuando faltan pocas horas para el enfrentamiento con Deportivo Anzoátegui. Desde la tierra y cuna del Guarao les saludamos en la cámara Bernardo Colina y quien les reportó Gustavo Lubín. Falcón Futsal, juntos somos más, somos más, somos más. Bordados personalizados. Especialistas en impresiones a relieve 3D, gorras tradicionales y snapback. Equipos de última generación para un acabado único, 100% confiable y duradero. Llaveros, material POP y todas tus ideas gráficas hechas realidad. Ubícanos en la calle Rafael Sánchez López, Santa Ana de Coro, Estado Falcón. Cali Ben Bordados, calidad venezolana. ¿Quieres ser dueño de un centro oficial de spinning? Contacta a Tecno Sports, el negocio ideal para tu personalidad. Sea un empresario del fitness. Trabaja en lo que te gusta. Mínima inversión. La nueva Spinner está disponible con Tecno Sports. Renueva tu sala y conviértela en un centro oficial de spinning. Desde 100 metros cuadrados puedes iniciar tu negocio. Sea un líder del fitness. Equipamiento y certificación con Tecno Sports. Tecnología deportiva. A la vuelta, más de la llave occidental con el resumen del Real Barinas contra Falcón. No te lo pierdas.